Buenos días. Hoy vamos a revisar, vamos a profundizar en el tema de las alergias, de la sensibilización alérgica, pero no desde el punto de vista inmunológico, sino desde el punto de vista de cuáles son los elementos que inducen esas alergias. Es decir, hoy vamos a estudiar los alérgenos. En la presentación de hoy vamos a entrar en el concepto y las características generales de estos alérgenos, en su clasificación, que es un punto muy importante para manejarlos, y luego en aspectos, digamos, más orientados a su utilización en la clínica y su caracterización. Como concepto, los alérgenos se definen a nivel casi académico como proteínas o glicoproteínas que pueden ser inhaladas, ingeridas o inyectadas. Es decir, que nos encontramos con estas proteínas o glicoproteínas que vienen del exterior por cualquiera de esas vías. Que se trata de sustancias inocuas. Recordad que en algún momento hemos estudiado que este tipo de reacción de hipersensibilidad que producen característicamente va dirigida frente a una diana que no tiene ningún riesgo, son sustancias inocuas, y sobre todo lo que va a diferenciar a estas sustancias es que inducen la producción de IgE. El mecanismo por el que inducen la producción de IgE ya lo hemos estudiado y depende de una alteración de alguna manera de la respuesta inmunológica que conduce a la producción de este tipo de anticuerpos por los linfocitos B. Estructuralmente, si estudiamos en conjunto todas las proteínas que pueden comportarse como alérgenos, pues vemos que tienden a compartir algunas características. Por ejemplo, bueno, pues son proteínas de peso molecular relativamente bajo, que son vehiculizadas, son transportadas por partículas que tienen la capacidad, por ejemplo en el caso de las respiratorias, tienen la capacidad de permanecer mucho tiempo en el aire. Son proteínas, los alérgenos son proteínas que han de ser solubles porque, como hemos visto, son proteínas que tienen que alcanzar a través de los tejidos a las células efectoras, por lo tanto tienen que ser solubles y poder difundir hasta las células efectoras. Luego, en algunas situaciones son proteínas que tienen que ser muy resistentes. Por ejemplo, cuando los alergenos entran por vía digestiva, pues tienen que ser proteínas muy compactadas, muy plegadas, para resistir los efectos, por ejemplo, del pH ácido del estómago, de la secreción ácida del estómago, porque si no, pues el ácido del estómago y la pepsina las digieren y ya no pueden producir la reacción. Y por lo tanto tienen que ser proteínas, tienen que ser sustancias pues relativamente estables, porque si se degradan rápidamente pues tampoco producirán ningún tipo de reacción. La clasificación de los alérgenos, que es el tema que más nos interesa a nosotros, pues para poder manejarlos los vamos a dividir en dos grupos de alérgenos. Los alérgenos de interior, a nivel práctico me refiero, alérgenos de interior y alérgenos de exterior. Obviamente los de interior son aquellos que nos encontramos en los lugares que habitamos y los de exterior son los que encontramos pues, en la calle, ¿vale? en el exterior. Los alérgenos de interior, pues los básicos son los que tenéis en esta tabla, los ácaros del polvo o los ácaros de almacén en ocasiones, los epitelios de animales, los derivados de insectos y por supuesto los mohos, los derivados, las sustancias que proceden de los hongos. Estos alérgenos de interior, por sus características, por la posibilidad que tienen de permanecer todo el año en un ambiente estable, pues van a producir sintomatología normalmente de tipo perenne, es decir, sintomatología que va a durar todo el año porque la exposición va a durar todo el año. Por otro lado están los alérgenos de exterior. Los alérgenos de exterior pues básicamente son los pólenes y algunos tipos de hongos también que suelen crecer, suelen proliferar en el exterior. En el caso de estos alérgenos de exterior, de estos pólenes, que ahí están los básicos en esta tabla, los pólenes de gramíneas, los pólenes de árboles y los pólenes de malezas, pues tenemos que se va a producir generalmente un cuadro de tipo estacional. ¿Por qué es estacional? Pues lógicamente porque las plantas florecen en una estación, en una época del año y no durante todo el año generalmente. ¿De acuerdo? Bien, eso serían, digamos, las fuentes alergénicas. Estamos hablando de las fuentes alergénicas.
Hay un punto en el que quiero llamaros la atención y que debéis tener en cuenta, y es que el concepto de alérgeno, ¿no? Quizás es un poco confuso el hablar de alérgenos. Cuando hablamos de alérgenos nos referimos tanto a las fuentes alergénicas, que es lo que estamos viendo en esta tabla, como a las proteínas alergénicas que producen la sensibilización en estas fuentes alergénicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues en un polen hay pues, 10, 15 proteínas diferentes que se comportan como alérgenos, pero obviamente el polen, un grano de polen tiene miles de proteínas diferentes, y de ellas pues solamente hay pues, 10, 15 proteínas que son capaces de comportarse como alérgenos y de inducir esa producción de IgE, ¿de acuerdo? Eso me lleva al concepto de alérgeno mayor, de proteína alergénica, que soléis manejar, los que trabajáis con productos de inmunoterapia, pues soléis manejar con frecuencia. Como sabéis, hablamos de alérgenos para referirnos a estas proteínas alergénicas. Y de hecho, bueno, podemos ir un poco más allá. Podemos hablar de alérgenos mayores y alérgenos menores, como sabéis. Ese concepto de alérgeno mayor y alérgeno menor es un concepto, digamos, clínico, estadístico, es decir, definimos un alérgeno mayor como esa proteína alergénica que sensibiliza a más del 50% de los pacientes cuando hacemos un estudio clínico, y alérgeno menor al que sensibiliza a menos del 50% de los pacientes. Y bueno, esta diferenciación la verdad es que tiene mucho interés tanto desde el punto de vista técnico, clínico, quiero decir, como desde el punto de vista técnico, porque es un parámetro que vamos a utilizar como frecuencia, como veremos en algún momento, para caracterizar nuestros extractos y utilizarlos en la clínica, desde el punto de vista farmacológico. Aquí en esta tablita, bueno, pues veis cuál es la nomenclatura que utilizamos para nombrar, para definir estos alérgenos. Recordad que cuando hablamos de un alérgeno, el nombre que le solemos dar consta de 3 partes diferentes. Hablamos del género, designándolo con 3 letras, la especie, designándola con una letra, y un número, que es un número de orden, según ha sido descrito en la literatura, o actualmente ya el número que se le pone ya tiene cierta intencionalidad. Pero bueno, por ejemplo, en el caso del, no sé, el Phleum pratense, pues Phleum se escribe PHLE, tal. Bueno, pues sería PHL de Phleum, ese es el género, pratense con P, es decir, PHLP, y luego un número de orden del alérgeno, PHLP 1, 2, 3, 5. Bien, vamos a revisar los alérgenos un poco por separado, para mirar las características más importantes. Y bueno, vamos a empezar por los alérgenos de interior. Los alérgenos de interior más importantes son los ácaros y las sustancias que producen, y de ellos los más importantes son los ácaros del polvo doméstico, los ácaros del género Dermatofagoides. Y básicamente son 2, Dermatofagoides theronisinus, que es el sensibilizador más común, y Dermatofagoides farine o Dermatofagoides farinae, como lo iréis nombrar también. En esta tabla tenemos una lista de los alérgenos de dermatofagoides que están descritos, y si os fijáis veréis que bueno, son bastantes alérgenos hasta la actualidad. Los más importantes de estos alérgenos son DERP1 y DERP2, los 2 primeros que aparecen en la tabla, que son los 2 alérgenos mayores más importantes de dermatofagoides, tanto de Dermatofagoides theronisinus como de Dermatofagoides farinae. Junto con estos ácaros del polvo doméstico, como veis en esta figura, pues tenemos otros tipos de ácaros que también pueden sensibilizar a los pacientes, que son los ácaros de almacén o los ácaros menores, como los oiréis nombrar en ocasiones. Y bueno, los más característicos están recogidos aquí, son Thyrophagus, Thyrophagus putrescentiae o Longior, Acarus siro, el Lepidoglyphus destructor o Blomia tropicalis. De ellos el más importante sin duda es el Blomia tropicalis, pero tiene una peculiaridad, y es que es muy muy importante, pero únicamente en aquellos lugares en que climatológicamente pues, es prevalente, ¿no? Como ocurre por ejemplo a nivel de España, en las Islas Canarias,
y en otros territorios como por ejemplo Brasil, que tiene grandes áreas de altas temperaturas y alta humedad relativa, ¿no? En esas áreas, Blomia tropicalis puede llegar a ser tan importante como los ácaros del género Dermatofagoides. Los otros ácaros de estos ácaros de almacén pues, se dan en ambientes más peculiares, ¿no? Por ejemplo, pues, Thyrophagus crece en jamón y en otros embutidos, en otros productos alimentarios cuando se almacenan, o en grano. Acarus siro se ha descrito en queso y Lepidoglyphus en granos, etc., ¿no? Bien, otros alérgenos de interior, pues tendríamos ahí los epitelios de animales, sobre todo, como sabéis, gato, perro, caballo o ganadería en general. Los insectos, que pueden ser importantes en algunos entornos, como sobre todo las cucarachas o mosquitos. Las cucarachas sabéis que son de dos tipos, la tela germánica y Periplaneta americana. Y los hongos. Los hongos son uno de los alérgenos importantes, de alta prevalencia y con unas grandes repercusiones clínicas, porque suelen producir cuadros alérgicos severos, sobre todo cuadros de asma grave, y que plantean un reto importante a nivel clínico porque son pacientes a veces de difícil manejo. El hongo más importante con gran diferencia es Alternaria alternata, y luego hay otros de menor importancia, de menor frecuencia, como Penicillium, Aspergillus o Cladosporium. Bien, en esta tabla tenéis una clasificación de los alérgenos de interior atendiendo pues, a estos grupos de distintas fuentes alergénicas. De ella lo único que quiero resaltar es que igual que en la tabla anterior en la que estaban detallados los alérgenos de Dermatofagoides ceronicinus, si os fijáis en esta tabla, en lugar de hablar de alérgeno específico, de DERP1 o de DERP2, estamos hablando de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablamos de grupo en lugar de un alérgeno específico? Pues hablamos de grupo porque en estas especies tan próximas entre sí, como puede ser Dermatofagoides ceronicinus y Dermatofagoides farinae, las proteínas alergénicas de estas dos especies tan próximas son tan similares, que a nivel de sensibilización se comportan prácticamente como un único alergeno. Y entonces hablamos de grupo, alérgeno de grupo 1, alérgeno de grupo 2. Son proteínas homólogas que tienen una secuencia muy similar, una estructura prácticamente idéntica, y son, por lo tanto, totalmente equivalentes. Entonces, hablamos de grupo alergénico. Eso en los alérgenos más importantes, que están muy bien caracterizados, pues es lo habitual, como veremos también en otras fuentes alergénicas más adelante. Vale. Pues otro aspecto importante de estos alérgenos es que también tienen una función biológica, tienen una actividad bioquímica y, de hecho, como veis en esta tabla, pues bueno, tenemos enzimas, tenemos proteínas de almacén, como las albúminas, tenemos de almacén con funciones estructurales algunas, como las tropomiosinas, etcétera, etcétera. Yendo a un poco más de detalle, pues bueno, tenemos proteínas estructurales, como la tropomiosina o la troponina, que son proteínas de origen muscular y que bueno, pueden ser importantes en algunas sensibilizaciones. De aquí me interesa llamaros la atención sobre que algunas de estas proteínas, que son alérgenos menores, no son de los más relevantes por la frecuencia de sensibilización, son importantes por otras cosas. Por ejemplo, las tropomiosinas son proteínas muy conservadas, son proteínas conservadas a lo largo de la evolución, con lo cual existe bastante similitud entre las proteínas de distintos artrópodos. Entonces, si lo pensamos un momento, los ácaros, por ejemplo, son artrópodos y tienen una tropomiosina que es alergénica. Sería el grupo 10 de los alérgenos de ácaros. Es interesante que esa proteína, esa tropomiosina de los ácaros, es muy similar a la tropomiosina de la gamba, con lo cual, cuando un paciente se sensibiliza a ácaros, secundariamente, como la proteína, el mismo alérgeno de la gamba es muy similar, también puede sensibilizarse a mariscos, a gamba, ¿de acuerdo? Puede haber una sensibilización cruzada.
Lo que se produce ahí es lo que denominamos la aparición de un panalérgeno, es decir, es una proteína tan conservada en la evolución, tan conservada entre distintos tejidos incluso del organismo, que es responsable de una sensibilización que nos hace alérgicos frente a especies muy diferentes, muy distantes, muy dispares. Ese es el concepto de panalérgeno. Luego tenemos pues, bueno, proteínas de reserva, ¿no? Como por ejemplo pues, las albúminas que decíamos. Las albúminas pues, también suelen comportarse como alérgenos menores, como alérgenos menores, al menos las de origen animal. Y bueno, pues pueden mediar sensibilizaciones, pues, por ejemplo, a gato, porque aparecen en los extractos de gato, o sensibilizaciones a huevo, por ejemplo. Es interesante que también pueden dar lugar a cuadros clínicos de sensibilización dual en algunos pacientes. Por ejemplo, pacientes que están sensibilizados teóricamente a plumas que contienen albúmina de pollo, y también están sensibilizados a huevo, porque en la yema de huevo hay una cierta cantidad de albúmina, y bueno, pues se produce la sensibilización, lo que llamamos el síndrome de pollo-huevo, o plumas-huevo. Bien, en cuanto a los alérgenos de exterior, como os comentaba, estamos hablando sobre todo de pólenes, pólenes en menor medida de algunos hongos. Bueno, es interesante con respecto a este tipo de alérgenos que suelen producir una sensibilización muy local. ¿Qué quiere decir eso? Pues que normalmente se produce una sensibilización en pacientes en una zona frente a un determinado tipo de plantas. Por ejemplo, pues los pacientes del norte de Europa, cuando se sensibilizan a pólenes, suelen ser alérgicos al polen de abedul, porque es una planta muy común en el norte de Europa. O aquí en España, pues en la península ibérica, pues los pacientes del centro de la península suelen sensibilizarse a gramíneas, porque son plantas muy comunes en esa zona. Eso es un punto importante, porque en algunas áreas complejas, como puede ser el Levante español, pues tenemos una gran cantidad de plantas alergénicas diferentes que hacen que el patrón de sensibilización de los pacientes sea tremendamente complejo, y por lo tanto pues eso plantea un reto muy importante en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento de sus pacientes. Bien, en cuanto a los alérgenos de pólenes, fijaos, aquí tenéis una tabla en la cual se recogen los alérgenos de los principales tipos de pólenes, de gramíneas, de malezas y de árboles. Fijaos en el detalle de que también estamos hablando de grupos, porque, por ejemplo, en el caso de las gramíneas, vamos a ver que las gramíneas más próximas evolutivamente tienen alérgenos tremendamente parecidos entre ellos, que se reconocen prácticamente como si fueran un único alérgeno. Y también tenemos, pues bueno, estos alérgenos están bien caracterizados desde el punto de vista bioquímico, funcionalmente pues se conocen bastante bien sus características. Fijaos, aquí tenéis una figura en la cual se recogen los tipos de gramíneas desde el punto de vista alergénico, y fijaos que se pueden agrupar en dos grandes grupos. Este es un punto tremendamente importante. En el grupo que tenemos abajo está la subfamilia Poideae. Y esta debéis llevarosla a casa porque es la que contiene aquellas especies de gramíneas más alergénicas con gran diferencia. Es decir, cuando hablamos de gramíneas, de sensibilización a las gramíneas, de alergia a las gramíneas, habitualmente estamos hablando de alergia a las Poideae. Ahí se incluyen especies muy parecidas entre ellas alergénicamente, como Phleum, Dactylis, Poa, Lolium, Festuca, etcétera, etcétera. Todas las gramíneas que manejamos habitualmente, y las gramíneas que están incluidas, si lo pensáis, en las mezclas de gramíneas que solemos manejar. Por otro lado, tenemos lo que denominamos el clado PAC. El clado PAC está formado por especies de gramíneas que son mucho menos alergénicas, al menos en nuestro entorno, y en la cual pues, se encuentran otras gramíneas como el cinodón, por ejemplo, que sensibiliza a un menor número de pacientes en nuestro entorno, insisto, y que alergénicamente son muy diferentes de las Poideae. Si hacemos un estudio de sensibilización, veremos que hay un porcentaje muy importante de pacientes que reconoce igualmente todas las gramíneas Poideae,
y prácticamente no reconocen a las gramíneas del grado PAC. El concepto de grupos alergénicos tiene una gran importancia desde el punto de vista farmacológico cuando trabajamos con los alergenos. En 2007-2008 la Agencia Europea del Medicamento emitió una directriz según la cual los alérgenos pueden considerarse como pertenecientes al mismo grupo o no pertenecientes al mismo grupo, y eso va a determinar que puedan ser, por ejemplo, mezclados y utilizados como mezclas de alérgenos según sus recomendaciones, o no puedan ser utilizados juntos. Lo que se definió en ese momento fue el concepto de grupos homólogos. Los grupos homólogos de alérgenos están constituidos por aquellas especies de alérgenos, de especies alergénicas, con una gran similitud, con una gran homología y que tienen una gran similitud desde el punto de vista alergénico. Por lo tanto, pues bueno, dentro de esos grupos homólogos incluimos especies que prácticamente son intercambiables. Eso supone una cierta limitación, aunque digamos que aclara mucho las cuestiones referidas, por ejemplo, a la utilización de mezclas de alérgenos. Como veis en estas tablas, pues tenemos definidas pues unos grupos alergénicos de árboles, por ejemplo, las fagáceas, donde se incluye el abedul y otras especies de árboles. Luego otro grupo con las oleráceas, donde tendríamos al olivo y, por ejemplo, al fresno, que es una olerácea también y que son plantas muy similares desde el punto de vista alergénico, y que cuando hacemos estudios pues se comprueba que sus alérgenos se comportan de una manera muy similar. Las cupresáceas, con el ciprés u otras cupresáceas. Las gramíneas, como veíamos, todas estas gramíneas que forman parte de las poáceas. Es interesante que si miráis con detalle esta tabla veréis que no está incluida dentro de ese grupo homólogo de las gramíneas Cynodon, a pesar de que es una gramínea relativamente habitual, pero estructuralmente y alergénicamente es diferente y se diferencia. Y luego las malezas, ¿no?, donde encontramos pues, la parietaria junto con la artemisia o la ambrosía. Es interesante también, bueno, por supuesto los ácaros tienen un grupo homólogo en el cual encontramos Dermatophagoides thelonicinus y Farinae únicamente. El resto de ácaros estarían excluidos del grupo homólogo. Es interesante que hay bastantes alérgenos que no tienen un grupo homólogo. Por ejemplo, los epitelios no tienen un grupo homólogo, se consideran totalmente diferenciados. Los hongos tampoco tienen ningún grupo homólogo y, por supuesto, los insectos no tienen grupo homólogo. En este punto me gustaría llamaros la atención sobre un aspecto relacionado con lo que estábamos viendo, y es el tema de la reactividad cruzada. En general no deberíamos hablar de reactividad cruzada cuando se trata de alérgenos específicos de especie. Es decir, estábamos viendo los grupos alergénicos. Pues bueno, los grupos alergénicos, los alérgenos de grupo 1 de distintas especies muy relacionadas, muy próximas, realmente no nos deben llevar a la idea de una reactividad cruzada, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de alérgenos absolutamente homólogos. Y por otra parte, tampoco deberíamos hablar de alérgenos de reactividad cruzada o de reactividad cruzada cuando se trata de alérgenos no agrupados. Por otro lado, hablamos de reactividad cruzada cuando se trata de alérgenos de proteínas homólogas de especies distantes, en las cuales existen determinantes similares que justifican que un paciente sensibilizado a una determinada especie de manera primaria también responde y también sufre una reacción cuando se enfrenta a una especie distante, a una especie que no tiene absolutamente nada que ver con la que le sensibilizó. Estamos hablando entonces de una reactividad cruzada. Y eso, cuando se trata de proteínas de especies muy distantes e incluso de proteínas que se encuentran en distintos tejidos de la fuente alergénica, pues nos lleva a la idea de panalérgenos, es decir, sensibilización a proteínas que se encuentran representadas en especies muy distantes y que hacen que tengamos una reacción cuando nos enfrentamos a estas especies distantes. Y ese es el ejemplo que mencionábamos antes de la sensibilización a ácaros, que también produce sensibilización a otros artrópodos, como por ejemplo pues la gamba, ¿no?, que no tiene mucho que ver desde el punto de vista biológico con los ácaros.
Bien, estos panalérgenos los oiréis nombrar con mucha frecuencia en la calle y bueno, como sabéis pueden ser de origen animal, sobre todo las tropomiosinas son un buen ejemplo de estos panalérgenos de origen animal y también los encontramos representados en el reino vegetal. En los pólenes pues tenemos las profilinas, las polcalcinas o las proteínas de transporte de lípidos, las LTPs. Y bueno, pues estas proteínas justifican, por ejemplo, pues la sensibilización dual a pólenes y a alimentos, por ejemplo, en el caso del melón. La profilina de algunos pólenes pues es muy parecida a la profilina que encontramos en el melón y eso hace que pacientes alérgicos a pólenes tengan reacción cuando consumen melón. O pacientes alérgicos al abedul, al polen de abedul, pues que tienen una reacción grave, una reacción alérgica cuando consumen manzana. Esos son estos síndromes característicos. Bien, finalmente he querido mencionar este concepto porque bueno, me lleva al tema de la sensibilización frente a alérgenos de distintas especies versus sensibilización a panalérgenos o alérgenos de reactividad cruzada que hacen que los pacientes aparenten tener distintas sensibilizaciones cuando realmente su sensibilizante primario es uno único y lo que ocurre es que nos encontramos con una reacción cruzada frente a otros alérgenos. En la actualidad, como sabéis, a nivel diagnóstico se suelen diferenciar estas dos situaciones. Gracias a que disponemos de alérgenos purificados, a proteínas purificadas, recombinantes de los distintos alérgenos, ha sido posible definir los perfiles de sensibilización de los pacientes, con lo cual ahora, pues, por ejemplo, utilizando el ISAC, este sistema de laboratorio, podemos detectar en la sangre de los pacientes la sensibilización frente a antígenos, frente a alérgenos específicos de una especie o la sensibilización frente a alérgenos de reactividad cruzada, con lo cual, por ejemplo, un paciente que en apariencia está sensibilizado a gramíneas y a olivo, pues podemos ver que únicamente está sensibilizado frente a alérgenos específicos de especie de gramíneas y no frente a antígenos, frente a alérgenos de reactividad específicos de especies de olivo, y en cambio, bueno, pues está sensibilizado simultáneamente frente a alérgenos de reactividad cruzada de gramíneas y olivo. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que aparentemente cuando le hacemos pruebas sin utilizar estos reactivos específicos, pues aparentemente está sensibilizado frente a las dos cosas, a gramíneas y a olivo. Si utilizamos estos reactivos específicos, somos capaces de determinar que únicamente están sensibilizados a gramíneas y no simultáneamente a gramíneas y olivos. Y eso nos permite dirigir de una manera muy eficaz, por ejemplo, la prescripción de una vacuna de alergia. Esto es un problema que se puede solucionar así en las áreas con pocas sensibilizaciones, como mencionaba antes, por ejemplo, en la zona del interior en la que es muy prevalente la sensibilización a gramíneas con muy pocos otros pólenes alergénicos. Esto nos puede solucionar el problema porque nos permite ver que un paciente únicamente está sensibilizado a gramíneas cuando aparentemente pues, está sensibilizado a varias cosas, pero en cambio en otras áreas con una exposición mucho más compleja a muchos más pólenes alergénicos, pues es posible que esta información no sea suficiente y necesitemos de otro tipo de recursos para poder orientar la prescripción de una vacuna alergénica. En conclusión, las ideas básicas de esta presentación son que es necesario que os quede clara la idea de la atopia como sensibilización o como hipersensibilidad, una reacción de hipersensibilidad a alérgenos de interior y de exterior, que pueden ser estacionales o pueden ser perennes, respectivamente, que bioquímicamente estos alérgenos pertenecen a un número limitado de familias de proteínas y que son mayores cuando se sensibilizan al mayor del 50% de los pacientes y menores cuando sensibilizan a menos del 50% de los pacientes, que algunos están presentes en muchas especies y pueden dar lugar a múltiples sensibilizaciones cuando existen reactividades cruzadas y que en ocasiones pues, hablamos de panalérgenos, es decir, cuando estos alérgenos conservados aparecen en más de un tejido de estas fuentes alergénicas y por lo tanto son responsables de síntomas cuando nos exponemos a distintos tejidos de
una misma fuente alergénica, como ocurre pues, en el caso de los pólenes y los alimentos de origen vegetal. Eso es todo. Muchas gracias.